Bueno, gracias al comité organizador por la invitación y gracias a ustedes por acudir a esta primera conferencia, que sé que estamos entrando, registrándonos, quizá no han almorzado. Espero hacerlo lo mejor posible y que les guste. Entonces vamos a empezar, vamos a hablar del valor pronóstico de la sonografía genética o ecografía de early screen o tamizaje del primer trimestre, que es aquel que hacemos entre las 11 y las 13 semanas y 6 días. Entonces, lo primero, ¿cuándo es preferible hacerlo? Si lo hacemos a las 11 semanas, el valor de los marcadores bioquímicos es mayor, pero el valor de la sonografía es menor. Entonces, siempre tratamos de hacerlo entre las 12 y las 13 semanas, siendo preferible alrededor de las 12 semanas. Si lo hacemos por vía transvaginal o abdominal, en nuestro centro lo hacemos de manera rutinaria y por protocolo por las dos vías. Empezamos por vía transvaginal y después por vía abdominal porque nos parece imprescindible la vía transvaginal. Pensamos que no debe abandonarse esta vía en la realización de esta sonografía. Cuando empezamos la sonografía, lo primero que hacemos es la evaluación del cuello uterino, luego medimos arterias uterinas, evaluamos la inserción placentaria, luego evaluamos los marcadores clásicos, translucencia nucal, hueso nasal, ductus venoso, y entonces después procedemos a la evaluación fetal morfológica, que la hacemos tanto por vía transvaginal como por vía abdominal. Cada abordaje nos presta una orientación fetal o una observación fetal desde ángulos distintos que pensamos que puede ser más favorable en el diagnóstico prenatal de este bebé. Entonces empezamos con la evaluación del cuello uterino. Saben, por protocolo está aceptado mundialmente que se hace el despistaje de parto prematuro por cervicometría a las 22-24 semanas. Todavía no se hace en el primer trimestre, pero existen datos importantes que nos dicen que puede ser pronóstico para ver parto prematuro. Si evaluamos la medición sola de la longitud del cuello a las 11 a 13 semanas, vamos a tener una sensibilidad de 30% para predecir parto prematuro. Pero si tomamos esa medición y le sumamos el interrogatorio de la paciente, si vemos el origen étnico, si tiene antecedentes o no de parto prematuro, y el peso y la talla, utilizando cierto software de disponibilidad universal, vamos a obtener una tasa de detección de 55%. Quiere decir que a las 11 a 13 semanas pudiéramos identificar la mitad de las pacientes que van a hacer parto prematuro. Entonces, he aquí la importancia de comenzar a medir el cuello a esta edad gestacional. Y algo muy importante, todos sabemos que cuando medimos cuello a las 22-24 semanas, y conseguimos un cuello corto, entre 10 y 25 milímetros, esa paciente se beneficia de tratamiento con progesterona. De hecho, la progesterona ha demostrado disminuir el 40% de los casos de parto prematuro. Pero en aquellos casos en que el cuello es sumamente corto, menos de 10 milímetros, sabemos que la progesterona no hace efecto. Entonces, la medición de cuello a esta edad gestacional nos permite identificar aquellos casos severos con cuellos muy cortos antes de que lleguen a ese nivel. Es decir, nos podemos identificar aquellas pacientes que si las dejáramos para evaluar en el segundo trimestre no tendrían quizá ninguna salida. Segundo, también permite identificar a esas pacientes precozmente y quizás hacer estrategias de tratamiento nuevo. Sabemos que no pudiéramos hacer grandes intervenciones a esta edad gestacional, pero podemos encauzarlas en un protocolo que permita disminuir la probabilidad de parto prematuro. Y, por supuesto, sabemos que ese cuello uterino, la forma de medirlo, no podemos hacerlo por vía transvaginal a las 11-13 semanas, entonces debemos hacerlo por vía transvaginal. Esa es una de las causas por las que yo siempre he propuesto y siempre he pregonado que no debemos abordar la vía transvaginal, no debemos abandonar la vía transvaginal en el primer trimestre. Arterias uterinas, sabemos que las arterias uterinas en el primer trimestre forman parte del protocolo de detección de riesgo de preeclampsia propuesto por la Fetal Medicine Foundation junto a la medición de la presión arterial media, marcadores bioquímicos y características maternas, antecedentes familiares, etc. Si utilizamos las arterias uterinas solas, utilizando estos puntos de cortes propuestos por la ISUOC hace un par de años, nosotros vamos a tener una sensibilidad de 60% para preeclampsia antes de las 32 semanas, y de 30%, solo 30% para preeclampsia en cualquier momento.
y también es muy importante porque podemos predecir el crecimiento fetal restringido hasta en un 40% de los casos. Pero si unimos las arterias uterinas en el primer trimestre con el resto de los marcadores, como lo demuestra este trabajo, en más de 35.000 pacientes, vamos a tener una tasa de detección de preeclampsia lejos del término de 89%, con una detección de preeclampsia antes de las 37 semanas de 75% y de preeclampsia luego de las 37 semanas de 47%. Es decir, mejora mucho cuando utilizamos los marcadores bioquímicos y cuando utilizamos las características maternas y el resto del screening combinado. Este es un trabajo que se presentó utilizando la data del famoso estudio ASPRE. Aquí los autores pensaron que podían sobreestimar la utilidad del screening combinado porque la data no era exclusivamente para este fin. Así que planificaron un trabajo prospectivo solo para evaluar el screening combinado de preeclampsia. Así que hicieron uno sobre 8.000 pacientes y fíjense que lograron detectar todas las preeclampsias antes de las 32 semanas. Y el resto del comportamiento para menores de 37 semanas y mayores de 37 semanas se mantuvo igual. Así que esto es lo que tenemos para arterias uterinas. Esta es una tabla un poco infame, si la tratan de leer, no traten de leerla, pero yo se las voy a señalar aquí. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Lo que nosotros actualmente no hacemos con mucha frecuencia marcadores bioquímicos, factor de crecimiento placentario, sino que solamente medimos uterinas en el primer trimestre. Si nosotros utilizamos uterinas más marcadores maternos, tenemos una tasa de detección de preeclampsia lejos del término de 70%. Y si nosotros le agregamos a eso, porque lo tenemos disponible en el país, si le agregamos la medición de factor de crecimiento placentario, vamos a aumentar a un 80% la tasa de detección de preeclampsia lejos del término. Ahí la importancia de medir este importante marcador. Hablemos entonces de invasión placentaria normal. En el primer trimestre ya podemos identificar con una sensibilidad de 84% aquellas pacientes con cesárea anterior que van a hacer acretismo placentario. Si utilizamos estos 4 marcadores, que es la pérdida de la zona clara que está por debajo de la placa basal, la presencia de lagunas placentarias, interrupción de la pared vesical y la hipervascularización, vamos a obtener esta alta sensibilidad para identificar a esta temprana edad las pacientes que no van a hacer acretismo placentario. Aquí les presento una tabla donde vemos el comportamiento de cada marcador por separado, donde la pérdida de la zona clara es el más eficiente, con un 70% de tasa de detección, y la vascularidad uterovesical es la que no alcanza una tasa tan importante, pero sí llega al 42%. En cuanto a la translucencia nucal, el marcador por excelencia, uno de los más importantes, es un marcador que es importante que sepamos que es un hallazgo transitorio. La elevación o el ensanchamiento de la translucencia nucal debemos saber que se presenta solo en esta edad gestacional, por lo tanto se considera hasta de alguna manera un síntoma de afectación fetal, no solo de anomalías cromosómicas, sino también de anomalías no cromosómicas. Y en cuanto al punto de corte que utilizamos entre normalidad y anormalidad, debe ser el percentil 95. Según la Fetal Medicine Foundation, ¿cuál es el percentil que debemos usar? ¿Cuál es la medida? Bueno, depende de la edad gestacional. Si estamos a las 11 semanas, el límite superior debe ser 2.1 milímetros, y si estamos más cerca de las 13 semanas, el límite superior debe ser 2.7 milímetros. Este es un trabajo muy interesante que reunió la data de los Países Bajos del 2010 al 2016. Evaluó 1.900 fetos con translucencia nucal aumentada y ellos vieron si la detección de ADN fetal libre en sangre materna podía suplantar la medición de la translucencia nucal. Y ellos vieron a estas pacientes, quienes les hicieron las 2 pruebas, a todas le hicieron screening sonográfico y también le hicieron ADN fetal. Ellos vieron que a las pacientes, si solo se les hubiese hecho detección de ADN fetal, se hubiesen dejado de detectar un 34% de los fetos con anomalías. Así que esta es la importancia de que a pesar de tener la disponibilidad de este estudio, que es más avanzado, pero solo para detectar trisomía 21, no para detectar otras anomalías, si solamente utilizamos esto, sabemos que nos estamos quedando por debajo en el nivel de detección. Esta es una tabla donde yo les demuestro. Esta tabla es muy importante para el consejo que ustedes les dan a sus pacientes en la consulta.
Esta es una tabla que demuestra, por ejemplo, si ustedes tienen una translucencia nucal entre el percentil 95 y el 99, es decir, entre 2.7 y 3.5 milímetros, solo el 21% de los fetos serán anormales. Esto es importante que lo sepan para el consejo que le van a dar a sus pacientes. Y si esa translucencia nucal es mayor de 3.5 milímetros, entonces ahí sí se eleva. El 62% de los fetos serán anormales. En cuanto al hueso nasal, el hueso nasal es otro de los marcadores que evidenciamos, es un marcador alternativo que se describe como presente o ausente cuando hacemos la evaluación. Está presente cuando es más ecogénico que la piel de la nariz que lo recubre, que es esta zona que está aquí, y es ausente cuando es igual o menos ecogénico que la piel que cubre la nariz del feto, ¿ok? El comportamiento del hueso nasal, este es un estudio de la doctora Simona Cicero, la persona que más ha investigado hueso nasal en el mundo. Este es un trabajo que hizo, donde hizo 20.000, recogió la data de 20.000 sonografías de primer trimestre y vio que la sensibilidad del hueso nasal para trisomía 21 era de 62%, con una especificidad altísima cercana al 100%. Y una de las cosas importantes es que este marcador logró aumentar la tasa de detección del screening combinado de 90 a 93% y disminuyó la tasa de falsos positivos de un 3.5 a un 2.5%. Este es el comportamiento del hueso nasal no solo en trisomía 21, sino en la trisomía 18, 13 y en la monosomía del X. Y fíjense que estuvo el hueso nasal ausente en el 59% de los casos de Down, en el 52% de la trisomía 18, y no tuvo ningún valor para la monosomía del X. Este trabajo es interesantísimo. Este trabajo evalúa la probabilidad de trisomía 21 en fetos con hueso nasal ausente. Ellos detectaron en este trabajo que el hueso nasal, la incidencia de hueso nasal ausente dependía de tres cosas: de la translucencia nucal, de la longitud craneorrabadilla y del origen étnico de la madre. Y eso es muy importante para los que trabajamos en esta área tan bonita del mundo que es el Caribe, porque fíjense, ellos en su trabajo, ellos evaluaron los fetos consiguieron 170 huesos nasales ausentes en pacientes afrocaribeñas, y de esas pacientes el 9% fueron normales. Es decir, de todas las pacientes afrocaribeñas que tenían hueso nasal ausente, su feto, el 9% fueron totalmente normales. Y si lo comparamos con las pacientes caucásicas, donde el 2% solamente el 2% de los pacientes fue normal, es un hallazgo interesante. También muy importante para el consejo o para la asesoría que ustedes les dan a sus pacientes cuando reciben una sonografía que dice que el hueso nasal está ausente y que no hay ninguna otra alteración. Señores, estamos en el Caribe, en el 10% de las pacientes va a ser un hallazgo normal. En cuanto al ductus venoso, el ductus venoso es un vaso sanguíneo que lleva el 20% de la sangre oxigenada que entra por la vena umbilical, lo lleva a la aurícula derecha. Es el responsable de la irrigación de la parte superior del cuerpo del feto y es un marcador no solo de anomalías cromosómicas, sino de cardiopatías congénitas y de resultado adverso en el embarazo, específicamente muerte fetal. Lo conseguimos, el ductus venoso en reversa, lo conseguimos en el 3% de los fetos normales, euploides, en el 65% de los síndromes de Down y en el 55% de los fetos con el resto de las cromosomopatías frecuentes. Es importante también que sepamos, para el consejo de las pacientes, que en el 80% de los casos con un ductus venoso en reversa, el feto va a estar normal. Entonces la importancia es cuando lo asociamos a la presencia de otros marcadores, como en este trabajo, otra tabla infame que les pido me disculpen, pero la información es importantísima. El ductus venoso en reversa solo tiene una tasa de detección para cardiopatías congénitas del 27%, ¿ok? Pero si lo asociamos a una translucencia nucal aumentada y a una regurgitación tricuspidia patológica, si tiene estos tres marcadores alterados, entonces la tasa de detección va a ser 55%. Les repito, si estos tres marcadores están alterados, la posibilidad de que ese feto tenga una cardiopatía congénita severa va a ser de 55%. Y ya casi para terminar,
Otra de las cosas más importantes de esta sonografía es la evaluación morfológica. Gracias a la excelente calidad de los equipos que podemos usar actualmente, ya se hace una evaluación morfológica detallada a este nivel. Este es un trabajo muy interesante de un grupo de China, donde ellos diseñaron un protocolo de evaluación que consta de 14 cortes básicos, y ellos, haciendo esos 14 cortes, detectaron el 43% de las anomalías fetales a las 11 a 13 semanas. Ellos propusieron todos estos cortes, que más o menos son los que nosotros hacemos de manera estandarizada en la mayoría de los centros. Es importante que no solamente hace un corte a nivel abdominal, sino que hace 3. Hace un corte a nivel del estómago, otro corte a nivel de la inserción del cordón y otro corte a nivel vesical para ver la presencia o no de las 2 arterias umbilicales, además de estos otros cortes. Y con esto, haciendo esto de manera protocolizada, lograron detectar el 43% de las anomalías. Esto difiere un poco con una data presentada el año pasado por el grupo de la Fetal Medicine Foundation, donde ellos evaluaron a 100.000 fetos entre las 11 y 13 semanas y vieron que en este grupo tan grande 1.700 fetos tenían anomalías, y con la evaluación morfológica solamente detectaron 474, es decir, su tasa de detección fue un poco menor del 30%. Pero es importante decir que cuando comparamos este trabajo con el trabajo chino anterior, que ellos llegaron al 43%, es porque el grupo chino no sacó o no excluyó a las anomalías cromosómicas, y ellos sí. Ellos en su grupo excluyeron todas las anomalías cromosómicas, es decir, que ellos tendrían una tasa de detección de 27% de anomalías no cromosómicas. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Sí tiene valor la evaluación morfológica en el primer trimestre, y ellos establecen que existen 3 tipos de alteraciones anatómicas, ya casi para terminar. Uno, defectos anatómicos siempre detectables, que son la acrania, holoprosencefalia, los defectos de la pared abdominal, las atresias valvulares, que son bastante aparatosas, y este tipo el body stalk o ectopia cordis, las vamos a detectar en el 100% de los casos. Hay otras que son algunas veces detectables, que son la espina bífida, el canal atrioventricular, la megavejiga, ausencia de extremidades o displasias esqueléticas que no son evolutivas, las podemos diagnosticar en menos de la mitad de las veces. Se trata ahora, uno hace el esfuerzo de tratar de pasar anomalías de este grupo a este grupo, y creo que se está logrando. Y las que casi nunca vamos a detectar son las, porque son patologías evolutivas, son las famosas ventriculomegalias, agenesia del cuerpo calloso. Obviamente el cuerpo calloso se forma o termina de formarse entre las 16 y las 18 semanas. Labio y paladar hendido, es muy difícil diagnosticar en el primer trimestre el labio hendido aislado, pero cuando el labio se acompaña de paladar hendido sí podemos evaluarlo. También es muy difícil diagnosticar la CIB, las tetralogías de Fallot, las agenesias renales, etc. Entonces, termino con esta lámina y agrupando un poquito lo que dijimos, concluyendo. Si utilizamos cervicometría más interrogatorio de la paciente, vamos a diagnosticar la mitad o vamos a identificar la mitad de los partos prematuros. Si unimos uterinas más factores maternos, vamos a detectar un 70% de las preeclampsias lejos del término y un 60% de las preeclampsias menores de 37 semanas, es decir, casi todas. La detección o la identificación del tipo de invasión placentaria nos permite o tiene una sensibilidad de 82% para identificar las probables placentas ácretas. La evaluación de translucencia nucal, hueso nasal y ductus venoso, ya sabemos que el primero y el último no solamente son para síndrome de Down, sino también para otras anomalías, sobre todo cardiovasculares, y el ductus venoso también nos sirve actualmente para identificar efecto o resultado adverso en el embarazo. Y que la evaluación morfológica, como les dije, existen anomalías que podemos detectar, y actualmente cada vez las poco detectables las volvemos más detectables, como por lo menos en nuestro centro ya llevamos 4 canales atrioventriculares identificados entre las 11 y las 13 semanas, que después fueron referidos a centros primarios y que están
ya 2 han sido tratados quirúrgicamente y 1 está por nacer actualmente. Entonces, por su atención, muchísimas gracias.